con ustedes para reflexionar, imaginar y dialogar desde la literatura, la memoria y la palabra. A continuación, tendremos el conversatorio cara a cara, los personajes de Horacio Castellanos Moya. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Es un gran gusto, de verdad, compartir con ustedes este espacio de conversación con uno de los autores centroamericanos, yo diría que más leídos, más queridos también, que nos ha regalado momentos de mucho gozo, de mucha alegría, un montón de emociones y de cosas que pasan a lo largo de las páginas. Muchas páginas de la obra de Horacio Castellanos Moya. Me alegra mucho también que esta conversación suceda en este espacio. Este espacio, el Salón de Banquetes, es una de las caras más visibles del Palacio Nacional, ¿verdad? Estos vitrales, estos ojos de estos individuos han visto un montón de cosas suceder en este espacio. Cosas a veces no muy amables con el pueblo guatemalteco, ¿verdad? Casi siempre no muy amables con el pueblo guatemalteco, y qué bueno que hoy esto se esté iluminando, que desde afuera seguramente algo se ve, algo está pasando aquí, y que sea alrededor de la palabra, de la creación, del mundo, de personajes y de historias que Horacio ha ido construyendo durante muchos años ya. Así que bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por atender a esta convocatoria de Centroamérica Cuenta, que durante estos días nos ha llenado la cabeza de ideas y de imágenes que yo estoy seguro que van a quedar rebotando y van a generar nuevos territorios en muchos, estoy seguro, muchos y muchas de nosotros. Bienvenido, querido Horacio, un gran gusto, un placer de verdad. Es uno de los mejores trabajos que me han puesto Claudia, Sergio y todo el equipo de Centroamérica Cuenta sentarme a platicar con vos. Yo estoy agradecido por eso. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Contento. Estamos, eso es, y eso es bastante. Miren, en estos días hemos tenido más de alguna conversación sobre las relaciones que existen, por ejemplo, entre la literatura y el poder, entre las palabras y el poder. Pero yo quisiera que empezáramos esta conversación pensando en el poder de las palabras. ¿Qué te han dado a vos las palabras? ¿Qué te ha dado la literatura? ¿Cómo ha sido ya con toda esta experiencia detrás hacerte escritor en Centroamérica y generar con tu trabajo, con tu imaginación, con las largas horas que requiere, que exige escribir cada una de estas novelas? ¿Qué te ha dado a vos de regreso todo este esfuerzo y esa relación con las palabras, Horacio? Pues primero el placer de la escritura, ¿no? Primero el placer de la escritura en el sentido de que la escritura está hecha de palabras, de unas pocas palabras que se organizan en oraciones, de unas pocas oraciones que se organizan en párrafos, y todo eso es un trabajo de creación que da alegría trabajar sobre el lenguaje. Yo siempre digo que una de las partes más sabrosas de la escritura es cuando uno ya ha escrito y comienza a corregir, a borrar, a sacarle brillo a las palabras, a sacarle su esencia, ¿verdad? Esa parte es la que me da mayor satisfacción. Quizá porque yo durante muchos años de mi vida trabajé como editor periodístico, y entonces era el típico editor que recibía 10.000 palabras de un reportero y que tenía que dejar 2.500 en media hora, ¿no? Entonces cuando trabajas así, trabajas sin mucho placer, más bien como cortando, pero cuando ya es lo tuyo, aplicas esa técnica, pero con otro criterio, ya con el criterio del arte, no del oficio periodístico, sino con el criterio del arte, que estás construyendo, que cada frase sea expresión del arte, del lenguaje, ¿no? Bueno, eso en lo específico de las palabras, y luego
Pues los libros escritos, que yo muchos de ellos creo que me han sucedido, como me ha sucedido todo en la vida casi, dan una sensación cuando uno comienza a hacer el corte de caja, a mi edad en que ya entré a lo que dicen la última etapa, da una sensación de satisfacción, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo único que da satisfacción es construir una obra. ¿Y por qué es lo único que da satisfacción? Porque es lo único que está en tus manos. Digamos, cuánto vendes, cuánto la reconocen, cuánto la premian, cuánto, etcétera, etcétera, no está en tus manos, ¿verdad? Lo único que está en tus manos es construirla. Y cuando la ves construida y ves que hayas tratado de expresar lo mejor de vos mismo, hayas tratado de rellenarla con lo mejor de vos mismo, da satisfacción. He escuchado en muchas ocasiones un clip de YouTube que es una entrevista que hace algunos años ya te hizo nuestro querido Guillermo Escalón sobre el asco, y es una gozada entrevista muy, ¿cómo decirlo?, atípica, muy libre, muy generosa en cuanto a desmenuzar el libro que acaba de salir en ese momento, que es El asco. Y yo sé que a vos te da pereza hablar del asco, pero es creo que una cosa que te oí decir en esa entrevista sobre el asco, hablando de Thomas Bernhard y de todo lo que para vos significó leerlo y un poco tratar de emanciparte de esa música que él te había metido en la cabeza, era precisamente la idea de las frases literarias entendidas también en su papel de frase musical, es decir, cómo los motivos se van desarrollando, se van ampliando, cómo el lenguaje caracolea para que finalmente se vaya descubriendo también la historia y los personajes. Y entonces yo quisiera preguntarte qué queda, digamos, de los últimos trabajos que has hecho, que hemos tenido la fortuna de tener acceso a ellos en ediciones muy dignas y que afortunadamente circulan un montón. ¿Qué ha quedado de esa experiencia, digamos, de la construcción literaria como construcción musical también? Bueno, esa es una idea vieja, ¿no? Y es una idea que tiene que ver precisamente con Asturias, de quien estamos hablando. Asturias también consideraba la construcción en la construcción literaria, que en la construcción literaria había música. Bernhard lo lleva al terreno de la fuga, ¿verdad? Que es el terreno de repetir un motivo y hacerlo crecer, y convertirse en otro motivo, repetir ese motivo, hacerlo crecer hasta convertirse en otro motivo. Yo nunca me he planteado eso en términos técnicos, sino que para mí llega un momento, comienzo un libro y comienzo a trabajar una parte de un libro, comienzo a trabajar, por lo general yo trabajo, si no la primera persona, aunque sea la tercera, trabajo desde la perspectiva de un personaje. No soy un escritor de tercera persona absoluta, ¿verdad? Sino que si es una tercera persona siempre es una cámara que no es omnisciente, va pegadita al personaje que está contando. Y eso es como he hecho las cosas. Y entonces hay un momento en que cuando has logrado la voz, ya sea la voz de primera persona o la voz en tercera, con la que lo estás contando, se convierte en una búsqueda, porque al principio logras una voz de arranque, pero después el proceso de hacer crecer esa voz nunca para mí es a partir de una conceptualización, sino que es a partir como de una intuición, como de algo que yo voy oyendo y cómo se va desarrollando, ¿no? Entonces, digamos que mi relación, todos somos escritores de oído, lo que trabajamos así, ¿no? No somos escritores visuales como Henry James y otra gente que trabaja más con la descripción, ¿verdad? Entonces, trabaja mucho el adjetivo. Entonces, yo trabajo más el verbo, el adverbio y la velocidad. Una vez que tengo esa voz, me gusta llevarla al máximo. Te voy a poner un ejemplo, El arma en el hombre. El arma en el hombre es un texto
que está en primera persona y es la experiencia de un ex soldado salvadoreño que una vez que termina la guerra queda desempleado y se dedica a la delincuencia, a matar, a sobrevivir como se puede, ¿no? Y para meterme en ese personaje, yo pensé que una vez que agarré la primera vez la voz, iba a ser fácil. Y me metí en el personaje, según yo, en cuanto a que las acciones que hacía, pero de pronto a medio camino descubro que ese personaje en realidad lo que está haciendo es pareciéndose a mí. ¿Por qué? Por las consideraciones, por los pensamientos, por la forma de ver el mundo. Entonces, a partir del lenguaje comienzo a trabajar, a alejarlo lo más posible de mí, ¿verdad? A encontrarle una forma que sea su forma de ver el mundo, un hombre que no tiene mayores emociones, un hombre de acción, un hombre formado en el ejército desde muy joven, que cumple órdenes y ordena, un hombre que para él el lenguaje es la expresión mínima de la experiencia de la acción. Entonces, claro, la edición ya del texto, que tenía el doble de páginas, fue ir quitando todo lo que se parecía a mí, ir quitando todo lo que se parecía a una persona de clase media, ir quitando todo lo que se parecía a personas que yo conozco y encontrar una especificidad de alguien con esas particularidades. Robocop, que es un personaje de esos entrañables y muy peculiares, porque justo muchas veces un lector suele, digamos, generar vínculos afectivos de todo tipo con personajes con los cuales se identifica. Y en algunos casos sucede por los motivos exactamente contrarios. Los personajes más alejados, los que no comparten absolutamente nada de tu mundo, son los que te van generando cierto interés y esta cosa hipnótica que sucede no solo con el trabajo del lenguaje, sino con, pues sí, con la historia, cómo se va desenvolviendo, lo que va haciendo este sujeto hecho de palabras, ¿no? Y mira, has empezado a tocar justo una pregunta que quería hacerte, y es la necedad esta de preguntarle a un autor qué tanto de uno está en sus personajes. Digamos que es casi inevitable y siempre se responde más o menos lo mismo, pero preguntarte qué le has prestado vos a tus personajes de tu experiencia vital y cómo ha sido también, digamos, ese proceso de alejamiento voluntario y consciente, es decir, partiendo de los estímulos, las experiencias, la propia vida, los contextos donde te has movido, cómo se salta al ejercicio consciente de la construcción del otro en el personaje. Pues ahí hay un par de circunstancias que me quedan claras a mí. Una es que aquellos personajes que están más lejos de mi mundo, no solo de mí, sino de mi mundo, como Robocop, como el Vikingo, un torturador y luchador, un ex luchador torturador de la policía, o Aide, de Tirana Memoria, que es una mujer católica, conservadora, abuela, y está escribiendo en primera persona. Esos personajes son lejanos a mí, son lejanos no solo por la voz y no solo por su manera de enfrentar una situación, sino en general en su concepción del mundo, ¿no? No es que esos sean más fáciles, pero creo que el reto es de una naturaleza muy particular, porque lo importante es desprenderlos de ti, ¿verdad? Es decir, que tú agarras tu ego, tu visión de mundo, tus prejuicios, tus opiniones, las metes en la gaveta y te metes en el personaje. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a juzgar los personajes que son esencialmente malos, es decir, criminales, tremendos, pues se cae la novela, ¿verdad? Porque los juicios matan a los personajes. Y porque una vez que le pones moral a una novela, la cosa comienza, la novela tiene moralidad en sí misma, no por tu necesidad de dar una visión de mundo. Es mi impresión, pues. Ahora bien, hay otros personajes que se parecen a mí, ¿verdad? Y que tienen algo mío. Y ahí es más difícil. Fíjate. Te voy a poner un ejemplo. En Moronga, el primer personaje, Joselito,
que es José Celedón, ha sido guerrillero, ha tenido el pequeño problema de que mató a su mamá sin saber que era ella la que iba en el carro, está decepcionado de todo lo que fue la guerra y la guerrilla, le tocó matar mucha gente, y es un hombre que está trabado por traumas inmensos, ¿verdad? Entonces es silencioso. Entonces si vos ves cómo construye ese personaje, a mí se me hizo no fácil, pero lo tenía clarísimo que no tiene nada de mí. Pero si vas con el siguiente personaje, con Erasmo, que es un tipo al que le pongo mucho de lo mío, le pongo mi apariencia física, le pongo mi extracto social, mi extracción social, le pongo profesiones que he ejercido. Entonces, en ese momento, pareciera que es más fácil, pero no. ¿Por qué? Porque le has puesto todo lo que es tuyo, es decir, lo has vestido como vos, le has dado tu tamaño, le has puesto tus orejas, tu pelo, pero psicológicamente tiene que ser distinto. Y entonces la construcción psicológica que vas a hacer a partir probablemente de un par de rasgos tuyos, pero que los vas a llevar a la exageración, para mí es más difícil que un personaje que esté lejos de mí. ¿Por qué? Porque con el personaje que está lejos de mí no tengo que regresar, pero con un personaje que tiene cosas mías y se parece mucho a mí, tengo que regresar para separarme de él, ¿verdad? Y el viaje de regreso casi siempre es bastante difícil, ¿verdad? Porque vos ves, por ejemplo, un personaje tan paranoico como Erasmo Aragón en esa novela en especial, hacer el viaje de regreso fue para mí difícil, pues, ¿verdad? Porque hay un momento en que has agarrado características psíquicas tuyas y las has llevado a un extremo, las has imaginado y las has llevado hasta el tope, pero vos no sos así, es decir, y regresar cuesta a veces. ¿Y has sentido que estos personajes, los más alejados a vos, te han contagiado sus manías, sus obsesiones? ¿Qué tanto, digamos, de ellos queda en vos cuando finalmente se desprenden en esa suerte de mitosis que significa publicar un libro? Eso sí no sé. Es decir, ¿qué queda de uno en el personaje si no, nunca lo he reflexionado? Ya doy gracias con haber regresado. Me explico, aunque sea el vikingo. Vuelvo al vikingo que está en La sirvienta y el luchador. Es decir, yo tengo amigos que leyeron el libro y les daba un malestar en el estómago, pues porque saben que el tipo es un torturador de compañeros, luchadores sociales, de todo, pero hay que crearlo de tal manera que el lector no tire el libro. ¿Por qué? Porque el vikingo al final es un pobre diablo como todos nosotros, ¿verdad? Que tiene que hacer su trabajo y que hay que comprender el mundo desde él. Eso no significa que le estés dando una aprobación moral, significa que lo estás construyendo con su propia moral, ¿verdad? Con su propia manera de entender el mundo. Pero ¿qué me deja a mí? No sé, ¿verdad? ¿Qué me deja a mí los personajes femeninos, la de la diabla en el espejo, ¿verdad? Que es muy particular, no sé. Eso es tarea ahí para próximas reflexiones. Mira, uno espera, digamos, que un escritor conviva con sus personajes durante el ejercicio de la escritura, ¿verdad? Ese ejercicio en el cual te metes de cabeza en este río, en este cauce que en principio es una voz y que se va convirtiendo en una perspectiva del mundo, que va tomando carne, que va situándose. Y es un ejercicio, por lo que te hemos oído decir hoy y en otras ocasiones, un ejercicio, no sé, como maravilloso en el sentido de que te abre un montón de posibilidades y un montón de perspectivas sobre la vida. Pero es muy curioso lo que pasa cuando en distintas novelas, a lo largo de tiempos muy largos, vos tenés esa especie de relación que se va ahondando en un libro y en el otro con el mismo personaje o con su contexto. Incluso esta edición de la saga de los Aragón, que recién sale, tiene un mapa de las genealogías que se han ido construyendo a lo largo de décadas.
¿Cómo ha sido para vos ese proceso, digamos, de crear personajes que no quieren soltarte, ¿verdad? Y que te exigen de alguna manera ir ahondando en sus historias y en todas sus posibilidades? Pues la verdad es que se dio de manera natural, y en el caso de, no solo pasa con la saga de los Aragón, porque si vos lees también Baile con serpientes, La diabla en el espejo, vas a encontrar ciertos personajes que se repiten. Pepe Pindonga, por ejemplo, hay personajes que se repiten. En el caso de los Aragón, cuando yo escribí la primera novela que tenía, en que aparecían los primeros personajes de esa familia, yo no tenía idea de que iba a ser una saga. De hecho, se llama Donde no estén ustedes, y solo la mitad de la novela es donde aparece Alberto Aragón por primera vez, un ex embajador, etcétera, etcétera, que está bastante construido a partir de un primo mío. Y tan no tenía idea de que iba a desarrollar esa saga, que después escribí Insensatez, que no tiene nada que ver con eso. Y se publicó Insensatez, pero después me llamaron esos personajes a desarrollarlos, a desarrollar al papá a la mamá, al hermano, etcétera, etcétera. Ahora bien, si te das cuenta, casi siempre esos personajes, cuando vuelven a aparecer, vuelven a ciertas escenas y a cierta memoria de acontecimientos traumáticos, y es a partir de ahí en que se les da continuidad, ¿verdad? Es decir, que Alberto Aragón, por ejemplo, piensa en su padre y piensa en el suicidio de su padre, que está en Tirana Memoria. Pero fíjate, yo Tirana Memoria la escribí 4 años después que escribí donde él piensa por primera vez en el suicidio de su padre. Entonces todo ha sido como muy intuitivo y muy caprichoso y sin un plan. Es decir, ahora hay ese árbol genealógico que decís, que lo han construido en la editorial, pero yo nunca lo tuve muy claro. Poco a poco lo fui llenando, pero no existía como un punto de partida, porque habían personajes que yo no sabía que iban a estar ahí, ¿verdad? Yo no sabía que Erasmo Aragón iba a violar a la sirvienta, iba a tener a José Celedón, Clemente Aragón iba a tener a este muchacho que es el guerrillero y todo, que es un hijo bastardo, ¿no? Eso no lo sabía cuando arrancó eso. Entonces los personajes, cuando los retomo, es a partir de ciertos hechos traumáticos que recuerdan, y eso les da su textura interna, su psicología, y entonces pueden haber otras aventuras y pueden haber otras situaciones de la trama. Pero lo que es la constitución psicológica está basada en los principales hechos traumáticos de cada uno de ellos. Quisiera que hablemos del trauma, precisamente como esto que suele definir la vida de la gente, y en este caso de los personajes. Y una cosa que me llama la atención de lo que mencionas ahora es que justo hace unos días leía este libro que se llama El personaje, de Robert McKee, coach, diríamos, es mucho más que eso, pero que escribe manuales de escritura, ¿no? Y te dice, la persona humana es un proceso siempre inacabado. Hay mucha incertidumbre, intemperie y incerteza en él. Pero un personaje literario es una representación acabada. Y por lo que decís, esto no necesariamente es así. Es decir, los personajes van teniendo también este proceso de ir ahondando en ellos, escarbando y creando conexiones, ¿verdad? ¿Cómo crees que el trauma, como una de las constantes en la vida humana, en la condición humana y particularmente en las sociedades que vos has más o menos mapeado con tu trabajo, funciona en términos de la vida real, de la vida social y también de la literatura? Pues es lo mismo en las dos vidas, en la vida real social y en la vida literaria, porque pues, el personaje va a representar algo de eso, ¿no? Y el trauma, lo que significa para mí siempre es como la piedra de toque del personaje, ¿verdad? La piedra de toque, porque el personaje y el ser humano, es decir, yo como ser humano creo que mis problemas son estos, creo que mis ambiciones son estas, creo que mis logros son aquellos,
pero en el fondo la piedra de toque de mi personalidad es un trauma o varios de los cuales ni siquiera puedo tener completa conciencia. Es decir, que para mí esa es la clave. Digamos, pues en la familia Aragón, en ese libro que tenés, Insensatez y en Desmoronamiento, hay un trauma, por ejemplo. La madre de Teti de Aragón se le muere una hija pequeña, ¿no? Y a partir de eso comienza a establecer sus relaciones humanas con la hija que queda, con el esposo, con la sociedad, con todo. Es decir, que en sociedades sobre todo como las nuestras, en que hay pocas posibilidades de tratar el trauma, de tratarlo en el sentido de verlo para luego superarlo, porque pues somos sociedades pobres y muy poca gente tiene acceso a los mecanismos de la psicología y de esta ciencia para superar los traumas. Entonces es básico, es decir, muchos de el resentimiento de nuestras sociedades tiene que ver con los traumas relacionados con la violencia y la falta de realización, pues, ¿verdad? Así es que para mí ese es un punto vital. Claro, un personaje no solo puede ser trauma, un personaje se tiene que vestir, tiene que comer, tiene que tener amigos, debe relacionarse con las demás personas, pero ahí hay algo en el fondo que incluso no lo vas a mencionar como autor muchas veces. Y ni vos como autor tenés mucha conciencia hasta que lo desarrollas bastante, te das cuenta, este tipo está trabado por eso, o esta mujer está trabada por eso. Es decir, ¿por qué la diabla en el espejo habla como habla y habla y habla y habla y habla? ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Qué relación tiene con su padre, con ese terrateniente que es como su gurú? Ahí hay una cosa rara, ¿no? Sí, y esto que decís de cómo, digamos, el trauma como piedra de toque, pero luego en el desarrollo y como se da en la vida misma, suceden y emergen un montón de pulsiones que van por otra vía, que tienen que ver incluso con el humor. Muchas de tus páginas, aunque no sea esa la intención, ya me dirás si hay algo de intención en eso, nos han sacado carcajadas, es decir, escenas, secuencias que subliman de alguna manera, que trascienden ese trauma para encontrar posibilidades de vida, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con esa vertiente, digamos? Porque, digamos, sociedades como las nuestras podrían generar, como de hecho lo hacen en algunas ocasiones, paisajes literarios bastante tétricos, fúnebres, pesados, pero en tu obra no se ve eso, ¿verdad? Está como uno de los tantos matices de lo real. Y esos otros matices, la energía sexual, por ejemplo, que recorre muchos de tus libros, la experiencia del cuerpo desde una perspectiva masculina, que eso es algo bastante atípico, ¿verdad? En las tradiciones en lengua castellana muchas veces se ha dejado como algo, no sé, específicamente femenino la exploración del cuerpo. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué debería ser así? ¿Cómo entendés vos esto, estas otras múltiples caras, además del trauma como definición, que finalmente se genera en tu obra? Bueno, con lo del humor, yo creo que es más de temperamento. El humor en un autor es parte de su temperamento. Y también ese humor está enmarcado en una cultura, ¿verdad? Y todos decimos el humor es un mecanismo de resistencia, es un mecanismo de sobrevivencia ante sociedades violentas, donde si uno no se ríe se vuelve loco, etcétera, etcétera. Pero cuando revisas qué es lo que te da risa en el libro, te das cuenta que lo que da risa en el libro no es que el personaje sea chistoso, no es que el personaje cuente un chiste, no es que el personaje sea cómico. Lo que te da risa en el libro casi siempre son esa profunda contradicción que tiene de la que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Es decir, eso es lo que te da, que es un mecanismo, es decir, cómo el personaje se ridiculiza a sí mismo sin darse cuenta, creyéndose coherente y creyéndose absolutamente racional, ¿no? Y entonces eso es lo que genera risa. El personaje de Insensatez te genera risa no porque él cuente chistes, sino porque vive en una contradicción tan grande y
sus actos están motivados por propósitos que responden a su forma de engañarse de una manera tan profunda que no te puede dar más que risa. Pero él no se lo propone. Y ni siquiera yo me lo propongo al escribirlo. Es decir, esa es su naturaleza. Es un personaje que vive en la contradicción, que es eso. Una de las frases que desde que uno la lee por primera vez se le tatúan en la cabeza a un lector es precisamente el inicio de Insensatez. Yo no estoy completo de la mente. Es una frase que el personaje lee en este documento que está corrigiendo y que se vuelve un estribillo que no lo suelta, como sucede, en efecto, como me sucedió a mí como lector y como le ha sucedido a otros tantos con los que hemos hablado de esto. Esos inicios de novela que son absolutamente, que te abren la puerta a lo que está por venir, el Vine a Comala, el Muchos años después, el Yo no estoy completo de la mente, tiene una dimensión de lo centroamericano que me llama mucho la atención y que tiene que ver con nuestras historias. En ese mismo clip de YouTube, vos decís, hay una especie de incomodidad. No estás hablando de literatura, sino de la sociedad, en este caso salvadoreña. Estamos incómodos y pareciera, y siento yo que es como que estuviéramos, decís vos, parados en un comal y hay una cosa hirviendo que está abajo y no nos hallamos. No nos podemos sentar, no podemos descansar, estamos paranoicos, metidos en 1000 presiones mentales. A la luz del presente, de este presente de tiempos recios, como diría Vargas Llosa, ¿crees que esa imagen del comal y de nuestra incomodidad, de nuestra dislocación en el planeta, en la cultura, en la vida, sigue teniendo vigencia? En el caso de El Salvador yo creo que sí, bastante. Es decir, porque no es algo que tenga que ver con la política estrictamente o con lo social. Yo creo que hay cosas geológicas, ¿no? El Salvador es un territorio volcánico y ha de haber un subsuelo que nosotros no sabemos perfectamente de qué es, pero si vos vas a El Salvador te sentís cargado de energía, pues, ¿verdad? Y eso le pasa a mucho de Centroamérica, que son territorios volcánicos que están cargados de eso, ¿verdad? De la energía volcánica. Las playas del Pacífico son playas negras. Abajo de eso tiene que haber mucho hierro. Y el hierro genera energía, pues, ¿me entiendes? Entonces, no solo es la forma de organización social, la represión, los elementos relativos a la política, sino que hay como una forma de ser del hombre relacionada con el terreno en el que vive. Pongo un ejemplo, yo por una hija viajo con alguna frecuencia a Suecia y lo que me sorprendió es que de pronto comprendí que Suecia era el único país donde se podía inventar la dinamita, porque todo el terreno es pura piedra. Y llevé el pensamiento más allá y dije, esta gente, la piedra, está metida en su forma de ser, ¿verdad? Tienen una forma de ser como muy fija, muy, no sé cómo explicarlo, pero que yo asocio con la piedra. No la piedrita, no, las rocas, pues las rocas que tienen que reventar para construir carreteras, para hacer caminos, para edificar. Es el único lugar donde vos estás en tu edificio y de pronto están dinamitando a la par para construir otro edificio, pero tienen que dinamitar para construir, ¿verdad? Y ahí yo llegué a esa conclusión, que nosotros en realidad estamos más determinados por nuestra geografía, por nuestra geología, ¿verdad? Por nuestra flora, por nuestra fauna, de lo que creemos, me explico. Y en el caso de El Salvador yo asocio cierto desasosiego, cierto movimiento perpetuo que está relacionado con el hierro y el calor que quema, ¿verdad? El calor que quema. La forma como te acercas los cuerpos, es decir, el espacio entre ser humano y ser humano que tiene un salvadoreño no es el mismo que pueda tener otra persona, ¿verdad? Incluso cuando estás mucho tiempo fuera y la gente se te acerca y te saluda y todo, te incomodas porque ya perdiste la costumbre de los espacios entre ser humano y ser humano, ¿no? Y de alguna manera, por más que
digamos, en el lapso de una vida, tanto una persona como un personaje puedan ir ampliando, digamos, y modificando en ese devenir, en ese conocer otros lugares, en ese desarraigarse, ¿verdad? Los exilios, las vidas que se desarrollan largo rato fuera del contexto geográfico, fuera de las fronteras, de alguna manera no te despojan del todo de esa condición telúrica original, digamos. Quisiera preguntarte ¿cómo ves vos en relación a tu obra, lo que se ha ido construyendo con ella, todos estos espacios que vos a lo largo de tu vida has habitado, ¿verdad? Cómo se van acumulando los lugares y los contextos y todo lo que pasa en ellos, y como que cobrando sentido de alguna manera en el trabajo de escritura. Bueno, mis novelas fundamentalmente suceden en Centroamérica y México, ¿no? E incluso mi primera novela, La Diáspora, sucede casi toda en México, ¿verdad? Porque yo sigo considerando que somos la misma cultura, con grandes diferencias políticas y sociales e históricas, pero que al final de cuentas 5 o 4 siglos de capitanía general no se borran en 200 años, y ni tampoco de virreinato. Me explico, hay una cosa histórica ahí. Y yo llego a la Ciudad de México y yo, como yo les digo a algunos chicos, les digo, si para nosotros ir a México es como para ustedes ir a Nueva York. Si van de Omaha a Nueva York, ¿verdad? Puede ser ir de San Salvador a la Ciudad de México. Solo que hay diferencias políticas, hay barreras, Entonces, para mí el espacio de mis libros va desde el centro de México, que no es del norte, porque hay muchos Méxicos, hasta pues, Centroamérica, Honduras, El Salvador, básicamente, y Guatemala, por supuesto. Entonces, ese es el espacio donde yo fui desarrollando los libros. Mis personajes actúan ahí, tienen sus tramas ahí. Sin embargo, a medida que pasan los años y que yo me fui moviendo más fuera de esta región, y a medida que pasaron los años y yo me establecí en ciertos lugares, el espacio geográfico se amplió. Y entonces Moronga sucede en Estados Unidos. Pero claro, no es una novela de viaje, ¿verdad? No es la forma que podría tener Paul Bowles o que podría tener otro tipo de escritor que va a buscar lo exótico o a buscar las particularidades de esa zona. No, son salvadoreños tratando de sobrevivir ahí. Es decir, cambia el espacio, cambia la geografía, pero la psicología nacional que traen producto de la guerra civil es la misma. Y los traumas que trae desde El Salvador, ahí se le desarrollan con mayor extremismo, ¿verdad? Lo que no significa para mí que no vuelva a este terreno, que ya me haya salido de este terreno. La nueva novela que va a salir sucede en San Salvador toda, pues, ¿verdad? Entonces ese es mi universo, pues. Y justo preguntarte, ¿qué está pasando en este momento en el universo narrativo de Horacio Castellanos Moya? ¿Qué estás trabajando y qué podemos esperar? Va a salir una novela el próximo mes que se llama Coronación, que es una novela que sucede en San Salvador en 1972 y que refleja este momento histórico tan importante que fue el fraude electoral de febrero del 72, cuando el ejército le arrebató el triunfo a la democracia cristiana, que iba en alianza con la socialdemocracia y con los comunistas, y que marca, creo yo, desde mi punto de vista, el arranque de la polarización salvadoreña. Es decir, que es el momento en que las fuerzas de oposición comprueban que la vía electoral no es la forma y que se tiene que pasar a la vía armada. Fuerzas que estaban participando en la vía electoral. Entonces, ese es como el barco histórico. La novela no es de eso, claro. La novela es de un personaje de la familia Aragón que se ve involucrado en las conspiraciones de ese momento, ¿verdad? Y que tiene una situación anómala porque, bueno, sin querer queriendo se enreda con la mujer del director de la policía, lo cual siempre puede ser riesgoso. Entonces, ¿ya? Un pequeño problemita como matar a tu madre. Así es que esa es la
Ese es Y claro, una recreación de ese San Salvador que yo conocí. Yo no tuve que hacer mucha investigación histórica, yo tenía 14 años en ese momento, ¿verdad? Entonces, recuerdo, pues nada más tuve que confirmar datos en cuanto al paisaje urbano, ¿no? Cuando se estaba construyendo el primer centro comercial en El Salvador, Metrocentro, se estaba construyendo por primera vez un hotel como el Hotel Camino Real, etcétera. Se está desarrollando toda esa zona de la ciudad y todo eso está en la novela. Hace un par de horas en este mismo espacio sucedió una cosa muy interesante que para mí transfigura este lugar de aquí en más, y fue la lectura que hizo Nona Fernández de un texto maravilloso. Y en ese texto mencionaba algo que logré apuntar medio a vuelo de pluma, que quizá, no hay certeza ahí, pero quizá uno de los elementos que nos hace escribir, de los elementos que nos tiene persistiendo, insistiendo, anunciando tiempos por venir, es el hecho de tratar de alguna manera de frenar el horror del futuro a través de la narración del horror del presente y de nuestra memoria de los horrores del pasado. Seguimos insistiendo, seguimos escarbando en la memoria, en las tripas, ¿verdad? Hay mucho de ese ejercicio en tu trabajo. Yo quería preguntarte sobre el sentido último de toda esta vocación, de esta vida a través y acompañado de las palabras. ¿Cómo sentís que tu obra tiene elementos ahí para decirle a tu contexto? El sentido último. El sentido último. Son palabras mayores, sentido último. Sí, eso es la falta de sentido absoluto, el sentido último. Pero, mira, la verdad es que en mi caso la literatura y la creación literaria me ha sucedido bastante. Es decir, no es un ejercicio que yo me proponga con propósitos claros, con esto. ¿Por qué? Porque yo comencé a escribir en un país como El Salvador, pues, me explico, donde a nadie le interesa. Es decir, aquí en la literatura le interesa a la gente. Es decir, Miguel Ángel Asturias es la culminación de una serie de generaciones de escritores, narradores, ¿no? En Nicaragua, desde Darío, hay una tradición. Pero en El Salvador, aunque hay escritores que uno admira y escritores fuertes, es la sociedad a la que no le interesa la literatura. Me explico, es una sociedad muy, muy cruel en el sentido del desprecio, ¿verdad? Una sociedad... yo no he conocido una sociedad donde se desprecie tanto la literatura como en El Salvador. Y eso, por supuesto, te configura mentalmente, ¿no? Es decir, solo que lo necesites mucho lo haces. O a veces me he puesto a pensar, quizá lo hago solo por molestar, ¿verdad? Es decir, pero hay unas razones ocultas que uno como autor, como yo no me psicoanalizo, entonces no sé en realidad, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera las condiciones en que creces, las condiciones en que desarrollas tu oficio. A mí me pasó, por ejemplo, algunas veces en que estaba tan metido eso en mi cabeza, que yo trabajé hasta 2, 3 años en un periódico en México sin que nadie supiera que yo escribía literatura. Me explico, totalmente como una actividad bien privada mía, bien secreta, y sin tener relaciones literarias en el país, sino nada más relaciones periodísticas. Y eso solo es posible porque vengo de un lugar donde a nadie le interesa eso. Yo no tengo un solo amigo de la escuela, un solo amigo del barrio que le interese la literatura, ¿verdad? Entonces, tengo amigos con los que hicimos revistas, pero nos tuvimos que juntar a través de otro tipo de instituciones, a través de otros tipos de coincidencias. Pero lo que es todo mi mundo de la adolescencia hasta los 16, 17 años, yo no conocía a nadie que le interesara la literatura. A nadie. ¿Entiendes? Y creo que sigue siendo muy parecido. Y en ese sentido, Horacio, hemos puesto a lo largo de las mesas en esta magnífica edición del Centroamérica Cuenta un poco en diálogo nuestras tradiciones, esos contextos de los cuales venimos, esos traumas que compartimos, estas circunstancias, ¿verdad? Y una de las conclusiones que flota por ahí es la idea de esta comunidad, de alguna manera mayor, que se encuentra reflejada, Colombia con El Salvador, México con España, ¿verdad?
esa especie de asterisco que puedes hacer uniendo los puntos de un mapa. Y yo quisiera preguntarte, ¿de qué tradición te sentís parte? ¿Qué significa para vos la palabra tradición? ¿Tiene algún significado, algún sentido y alguna influencia en tu ejercicio de escritura? Eso va cambiando, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando yo era muy joven, la tradición era la tradición salvadoreña. ¿Por qué? Porque necesitaba reafirmarme en algo, ¿no? Y entonces así leía autores salvadoreños, algunos de ellos muy buenos, absolutamente desconocidos fuera de El Salvador, pero esa es como la matriz, ¿verdad? Una vez que me fui a México, tendría yo 22 años cuando me fui exiliado a México la primera vez, ya te das cuenta que es más grande. Entonces tenés el sentido de lo latinoamericano, sobre todo porque yo llegué a principios de los 80 cuando México estaba lleno de los argentinos, los chilenos, los uruguayos que venían huyendo de las dictaduras, ¿no? Casi todos mayores que yo, pues. Entonces eso te da un sentido de pertenencia más grande. Entonces por eso te digo que a medida que vas envejeciendo, que vas comprendiendo más, si es que uno comprende más, te replanteas lo de la tradición, porque después llegas a que la tradición en realidad es la lengua castellana, ¿no? Y que yo me puedo sentir tan cómodo leyendo a Cervantes, como leyendo a Onetti o como leyendo a Julio Ramón Ribeiro, por decir 3 nombres al azar. Entonces te das cuenta que con eso conectás, ¿verdad? Pero que nunca voy a sentir esa conexión de tradición con la literatura americana, aunque la haya leído con tanto fervor en mi época joven, ¿no? Y leer a Chandler, a Hammett, a todos los autores policíacos y todo, pero no siento que eso es mío, siento que eso me nutre, siento que eso me da, ¿verdad? O igual con la literatura centroeuropea, ¿no? de la entreguerra, esa literatura me da, pero yo no puedo sentir que yo pertenezca a la tradición de Thomas Bernhard, por ejemplo, ¿me explico? Aunque me haya servido para hacer un ejercicio de imitación que después hizo tanto ruido, ¿verdad? Pero no es mi tradición llega hasta la lengua. ¿Y cómo ves el presente de esa tradición? Volteás a ver a tus lados y ¿qué encontrás en los autores que están haciendo cosas en paralelo a lo que estás haciendo hoy? Hay mucho. Yo creo que lo que pasa es que la literatura en lengua castellana ya está madura, pues bien madura, ¿verdad? Y después del boom hay una variedad de cosas que no se deja de producir, ¿verdad? La vez pasada estaba hablando con Xavi ahí en el de La Vanguardia y hablábamos de eso. Yo le decía, es que ¿cuál es el tipo de novela predominante ahora en Latinoamérica? Hay muchas. Entonces, cuando una tradición llega a su madurez, ya no tiene necesidad de reafirmarse de la misma forma que la tenía cuando aún no había llegado, ¿verdad? Es decir, una vez que se produjeron las grandes obras del boom, ya ahora no importa para dónde tires, lo explico. Pero antes de que se hicieran esas grandes novelas había un gran problema como todavía de reafirmación, de identidad, de hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? ¿Por qué la lengua inglesa ha llegado a donde llegó con los gringos, con Hemingway, con Faulkner, o la lengua inglesa en el siglo XVIII con Jonathan Swift y con todos los novelistas de esa época llegó hasta donde llegó? ¿Y por qué nosotros no hemos llegado? Entonces, siento que eso pesó mucho, ¿no? O los rusos, principios del siglo XIX, ¿hasta dónde llegó esa lengua? Entonces, el siglo XX, que es cuando se reafirma la literatura latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, nos deja a los que venimos después con mucha libertad y sin necesidad de hacer aquellos grandes gestos o darse aquellos grandes golpes de pecho sobre lo que se debe hacer. Ya no importa mucho lo que se debe hacer, ya no hay que escribir la gran novela de. Si alguien la quiere hacer, que la haga, ¿no? Y si puede, que lo haga también. Y una cosa importante es que por más que nuestros traumas y por más que nuestra historia, nuestro contexto, nuestra geografía, todo este continente, digamos, del cual salimos, del cual nos sostiene y nos contiene,
A pesar de todos esos elementos que son inobjetables, digamos, en un trabajo como el tuyo, no hay ninguna intención de nacionalismo detrás de esto, ¿verdad? Se rompe esa idea que quizá alentó en mucho los ejercicios de escritura, justo de la reafirmación, de la afirmación más bien, de la novela hace 100 años, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo ves eso en el sentido de reconstruir un espacio simbólico más grande? Ahí hay dos niveles y hay que tener cuidado, porque un nivel es el nivel conceptual, ya no hay nacionalismos en la literatura porque todos usan la misma lengua, etcétera, etcétera. Pero en la aplicación todavía la literatura se define nacionalmente, ¿verdad? Es decir, se definen, la literatura chilena es la literatura chilena, la literatura argentina es la literatura argentina. Y luego hay otro nivel todavía que tiene que ver con la cultura y la literatura en sus plataformas de difusión. Es decir, ser un escritor salvadoreño o ser un escritor boliviano no es lo mismo que ser un escritor argentino o español. El escritor argentino o español lo van a traducir simple y sencillamente, más allá de la calidad de su obra, pero porque hay fondos estatales para pagar esas traducciones. Un escritor mexicano tiene tantos festivales e invita tanto a la gente a su país que la gente llega y conoce la literatura mexicana, ¿verdad? Y tiene que ir en representación de México a otros países donde se hacen festivales iguales. Entonces hay una conversación de plataformas nacionales que socializan la literatura. Y en este caso es el gran papel de Centroamérica, cuenta. Es decir, que Centroamérica, como ningún país, tiene esa plataforma, porque todos los países son pobres, limitados en su inversión en la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, con dificultad en algunos de ellos hay editoriales, ya no digamos que los libros se los puedan dar a conocer. Y en ese sentido, Centroamérica cuenta, funciona como una plataforma regional que puede ser comparable sin los fondos de los otros países, porque un fondo estatal para traducciones de México o de España no tiene comparación, pues, pero sí funciona como una plataforma para dar a conocer una literatura. Entonces creo que son dos niveles distintos. Es el nivel de cómo se concibe la literatura a partir de la nación y luego cómo esa literatura se da a difundir a partir de la idea de la nación, ¿verdad? Que el caso de Centroamérica es pues, Bolivia, Ecuador, son países que tienen también poca difusión, ¿no? A menos que los escritores se vayan a España o algunos a México. Sí, yo creo que con esta reflexión precisamente sobre el enorme valor a nivel de infraestructura cultural que este festival tiene y de la posibilidad de encontrarnos, de poder poner en diálogo todo lo que hemos puesto en diálogo, nuestros pasados, nuestros presentes, nuestros anhelos de futuro, yo creo que ese agradecimiento es absolutamente necesario hacerlo. Y yo además, para ir cerrando esta conversación, porque el amigo Cronos es imparable, agradecerte, Horacio, por tantas horas de placer de lectura que nos has dado, por tantos personajes que nos acompañan, tantas frases que no nos sueltan. Es verdaderamente un privilegio y un gusto saberse parte de un mismo momento, en un mismo contexto cultural, con alguien como vos y con alguien como toda esta gente que ha estado tejiendo sus ideas y tejiendo sus voces y sus obras en esta cosa maravillosa. Gracias, gracias. Gracias a ti, gracias a la gente por recibirnos.